Amén, hermanos, muy buenas noches. Una vez más, gracias a Dios, que estamos reunidos como todos los días miércoles, estudiando la palabra del Señor y orando juntos. Vamos a empezar en esta noche también hablando con nuestro Dios a través de la oración. Oremos, mis hermanos. Una vez más, bendito Dios, te agradecemos, porque en tu amor y en tu misericordia permites que nos reunamos de esta manera para tener comunión contigo, bendito Dios, y comunión entre nosotros, entre hermanos. Bendito Señor, acompáñanos, amado Señor, en este estudio. Queremos aprender, Señor, de tu palabra bendita y ponerla por obra. Bendito Dios, gracias por tus cuidados de cada día, por tus provisiones. Gracias, bendito Dios, por sostenernos, por guiar nuestros pasos. Bendito Señor, gracias por todas las cosas. Amado Dios, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdónanos, bendito Dios. Que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Amado Señor, en esta noche, aliméntanos a través de tu bendita palabra, que es medicina para nuestros huesos, dice tu palabra, amado Dios. Es la leche espiritual no adulterada, que necesita nuestra alma y nuestro espíritu, para, Señor, sobrevivir en este mundo, donde hay tantísima maldad, Señor, donde hay tanto libertinaje, tanto pecado. Amado Dios, acompáñanos en este estudio. Te pedimos bendición por la familia, bendición por nuestro país, eterno Dios. Lo ponemos en tus manos siempre. Guía los destinos de nuestra patria, amado Señor. Oramos por la paz del mundo. Oramos por la paz entre Rusia y Ucrania. Bendito Dios, que tú ya tengas compasión y misericordia de estos pueblos, amado Dios, que están en guerra. Bendito Señor, tú eres Dios, príncipe de paz. Amado Señor, gracias. Eterno Dios, soberano, bendito sea tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a entrar a otra aventura de David. Este David que el profeta Samuel lo unge como el futuro rey de Israel, porque en estos momentos el que está reinando en Israel es Saúl. Y Saúl pues se había encargado de hacerle la vida a David, de perseguirlo por todas partes, en el desierto, en las cuevas. Vivía David escondido, huyendo y escapando de la persecución, de la furia, del odio de Saúl. Amados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver un incidente en la vida de David. Capítulo 27 de Primera de Samuel. Dice David entre los filisteos. El primer versículo dice así: Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Miren, amados hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, cómo reacciona David. David, mis amados hermanos, él estaba ungido para gobernar Israel. El profeta Samuel tomó su cuerno, su aceite, ¿recuerdan? Y se fue a la casa del padre de David, porque Dios le había dicho que de ahí iba a elegir el nuevo rey de Israel, porque a Saúl Dios ya lo había desechado por su desobediencia. Entonces David estaba ungido como rey. Él sabía, amados hermanos, Samuel le había ungido. ¿Se acuerdan cuando tuvo ese encuentro con Abigail? Le dijo a Abigail: tú serás el rey de Israel. El mismo Saúl, cuando David le perdonó la vida, el mismo rey Saúl le dijo: realmente tú vas a gobernar a Israel. Entonces aquí en este episodio lo vemos a David como que ha perdido la brújula, ha perdido la dirección, ha perdido ese contacto que nunca debemos perder con Dios. Miren cómo dice él. Un día dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Él dice: me va a matar. Él es mi sombra.
me persigue tanto. Vivo en el desierto, vivo escondido en cuevas. He mentido al rey a Elimelech, le he mentido. He hecho tantas cosas, escapándome de la mano de Saúl, pero un día de estos me va a matar. ¿Ustedes creen que un día de estos Saúl va a matar a David? Entonces, ¿por qué Dios lo ungió como rey? ¿Cómo Dios va a permitir que Saúl lo mate si David está ungido como el rey de Israel? Pero aquí David ha perdido la brújula, ha perdido su comunión con Dios, ha perdido su fe. Ha perdido, hermanos, ha perdido. Y dice, un día de estos Saúl me va a matar. Y es mejor que me escape a la tierra de los filisteos, dice. Y lo vemos a David, amados hermanos, que Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y David pues también tiene sus errores, como todo ser humano. Nadie somos perfectos, nadie sobre la tierra, nadie. Y por ende, David también tiene sus momentos de caída, sus momentos, sus bajones. Tiene su debilidad como todo ser humano. Y ahí lo vemos a David, amados hermanos, que cada vez que algo le pasaba, algo le sucedía, él clamaba a Dios, consultaba a Dios. Cada vez que escribía sus salmos, invocaba el nombre de Dios. Siempre él estaba consultando con Dios. Cuando se enfrentó al gigante Goliat, su comunión con Dios. Cuando se enfrentó con los filisteos, su comunión con Dios. Cuando se enfrentó con los amalecitas, consultó a Dios, conversaba con Dios constantemente, en las buenas y en las malas. Jonathan mismo, con Samuel, siempre él, amados hermanos, en todas las circunstancias de su vida, David siempre conversaba con Dios a través de la oración. Por eso es que él escribió casi todos los salmos. Y en esta oportunidad él ha perdido la brújula. En esta oportunidad, cuando está tan cargado, la presión es tan fuerte, está lleno de temores, de miedos, de incertidumbres, ya no habla con Dios. Ya no escribe ni un salmo. Su arpa está en silencio. Ahora David, en esta porción, lo vemos hablando con él mismo. En sus adentros, con él mismo. Un día de estos, Saúl me va a matar. Ya no habla con Dios, hermanos. Habla con él mismo. Qué peligroso, mis hermanos, que lleguemos a una situación como la que está atravesando David. Que ya perdamos la confianza que debemos de tener siempre en Dios y en sus promesas. Si Él nos ha dicho que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. Si Él ha dicho que nos va a proteger, nos va a proteger. Si Él ha dicho que nos va a sanar, Él nos va a sanar. Si Él ha dicho que somos salvos, somos salvos. Él nos va a guardar del mal, nos va a guardar del mal. Él nos va a dar fuerza para luchar contra el pecado y no convertirnos en esclavos del pecado. Dios lo va a cumplir. Nunca perdamos, hermanos, esa visión, esa fe que lo perdió en este incidente David y que nosotros también lo podemos perder en algún momento de nuestra vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, situaciones duras que hay veces decimos, no, esto ya no tiene salida. Esto ya estoy acabado, estoy perdido. Hoy, hermanos, qué peligroso llegar a esa situación. Aquí lo vemos a David conversando con él mismo. Nunca converses contigo mismo. Nunca digas, no, esto ya no puedo. Dios todo lo puede. Nunca digamos, hasta aquí llegué, tiro la toalla, ya estoy perdido, ya no doy más. No, hermanos. Dios siempre puede más. Él siempre nos da las fuerzas. Él nunca nos va a desechar ni se va a olvidar de nosotros, nunca. Él prometió y lo cumplirá. Él es Dios, no es hombre. Y aquí lo vemos a David, amados hermanos, ha perdido el sentido, ha perdido su comunión con Dios. Y ahora se habla a él mismo y dice, un día de esto Saúl me va a matar. Nunca lleguemos a eso, hermanos.
tengámonos en cuenta. Nunca te hables a ti mismo. Siempre tu mirada, aún en el momento más duro y más oscuro de tu vida, de nuestra vida, recordemos este incidente en la vida de David. Y siempre levantemos nuestra mirada a Dios y digamos, Dios es más grande que cualquier dificultad que yo pueda enfrentar. Dios siempre va a ser soberano, siempre va a ser poderoso, siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar. Y entonces pues, miren, sigue diciendo, ¿no? Por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. En su desesperación, David, cuando uno está bajoneado en su fe, si se quiere decir, cuando uno perdió el contacto con Dios, cuando ya quitaste tu mirada de Dios, así como Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba en el mar? Mientras miraba a Jesucristo, caminó sobre las aguas, pero cuando quitó su mirada, empezó a hundirse. Aquí David ha quitado su mirada de su Dios. Y ahora, ¿qué dice? La decisión que toma, dice: me iré y acamparé en la tierra de los filisteos. Amados hermanos, los filisteos eran sus enemigos de David. Los filisteos eran enemigos de Israel. Siempre lo han sido. Los filisteos siempre han sido enemigos de Israel. Y en cambio David, en su momento de desesperación y de depresión y de tristeza, él toma la decisión más equivocada que puede tomar un ser humano. Él dice: me iré y me refugiaré en la tierra de los filisteos. Hermanos, Goliat que se enfrentó con David era filisteo. ¿Cómo pues David va a tomar esa decisión de ir a esconderse en la tierra de su enemigo? En la tierra de los filisteos. Nos sucede así, hermanos, a nosotros. Cuando estamos así, en esa tristeza, en esa desesperación, llenos de dudas e incertidumbres, y hemos quitado la mirada de nuestro Salvador, ¿sabes qué hacemos? Nos ocultamos en nuestro enemigo. Nos ocultamos en nuestro enemigo. Hay veces un hombre que tiene problemas con su esposa, de repente, ¿sabes qué va a decir? Mejor voy con mi amante, porque seguramente que ahí lo voy a pasar mejor. O alguien de repente, un cristiano que ha perdido la fe, un joven, en su desesperación dice: voy a tomar unas 2 cervezas para que me adormezca y me pase este mal rato que estoy viviendo. Te estás refugiando en el enemigo, con los filisteos. O de repente dices: estoy así tan angustiado, tan desesperado, voy a permitirme mirar un poco de pornografía. Seguro que me va a entretener un rato y me voy a olvidar de mis problemas y de mis dificultades. Amados hermanos, lo que le pasó a David nos pasa también a nosotros. Hay veces nos vamos a refugiarnos en el enemigo y decimos: ahí me voy a entretener un momento, ahí me voy a olvidar de este momento de tristeza. Por eso les digo, hermanos, qué peligroso es quitar nuestra mirada de nuestro Salvador. Por eso el Señor dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nunca quitemos, por más situación difícil o oscura que estemos enfrentando, siempre, hermanos, levantemos nuestra mirada a Dios y digamos, y dice la palabra del Señor: los que miran a Él no serán avergonzados, sus rostros serán alumbrados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David, hermanos, se refugió en el territorio enemigo, porque dijo: ahí, mientras esté ahí en la tierra de los filisteos, Saúl ya no me va a perseguir. Sí, seguramente Saúl de verdad ya no lo persiguió. Pero, hermanos queridos, ¿cómo pues el orgullo de Israel, el dulce cantor de Israel, se va a refugiar con el enemigo? ¿Cómo pues tú, siendo un cristiano que amas y confías en Dios, cómo te vas a refugiar en la cama ajena? ¿Cómo te vas a refugiar en un hotel, en una cama prohibida, solamente por pasar ese momento de incertidumbre y de dolor? ¿Cómo pues te vas a refugiar en una botella de alcohol, en un cigarrillo, en una película
pornográfica malsana que te va a contaminar tu alma y tu espíritu. ¿Cómo te vas a refugiar con el enemigo? David se refugió entre los filisteos. Muchas personas hoy en día también, hermanos, recurrimos al enemigo y nos refugiamos por un momento ahí. ¿Y qué le sucede a David? Mira. Entonces dice: fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con sus 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, al territorio enemigo, a los filisteos, amados hermanos. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres y su mujer Abigail, que fue la mujer de Nabal, ¿se recuerdan? Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. De verdad, consiguió lo que David quiso. Él dijo seguramente que cuando esté en el territorio de los filisteos, Saúl ya no me va a buscar. Y verdad, sucedió eso. Saúl ya no lo buscó. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Para siempre? Cuando tú te refugias en el vicio, cuando tú te refugias en el alcohol, en una cama ajena, en algo que no está permitido ya para ti como hijo de Dios, ¿eso te va a traer paz, sosiego, calma duradera? No. Mi paz os dejo, dijo Jesucristo, mi paz os doy. Yo no te doy como el mundo te da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Refugiarse con el enemigo solo traerá una calma temporal, un sosiego temporal que no va a durar. Es verdad, a David, Saúl ya no lo persiguió cuando estuvo en el territorio del enemigo. ¿Pero qué va a pasar luego? ¿Eso va a ser duradero? No, amado, no es duradero. Refugiarse con el enemigo no es recomendable, porque no dura. Es tan efímero, tan pasajero. Mirar a Dios, refugiarse en Dios, es para siempre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice: y David dijo a Aquís, al rey de los filisteos: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar alguno en las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Miren, hermanos, David, el futuro rey de Israel, pactando con el enemigo, haciéndose siervo de su enemigo. ¿Hasta qué extremo uno puede llegar cuando pierdes la visión, cuando pierdes la dirección, cuando pierdes la brújula? David acá conversando con el enemigo y haciéndose su siervo, su sirviente. Y Aquís le dio, dice, aquel lugar de Siglag, por lo que Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 16 meses se quedó, hermanos David, en el territorio enemigo, pactando con el enemigo. ¿Cuánto tiempo piensas tú que te quedarás viviendo con el enemigo? Tratando de olvidarte de tus dificultades, de tus problemas, refugiado en el territorio enemigo. ¿Por qué tiempo? A David le duró 16 meses. No fue para siempre, no fue un periodo muy largo, porque con el enemigo no te puedes refugiar por mucho tiempo. Luego te va a cobrar factura bien alta. Es por eso que no es recomendable, mis amados hermanos, refugiarnos con el enemigo. Proverbios dice, también de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. Hay alegrías que acaban en tristeza. También de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristeza. Esos deleites fugaces, eso entretenerse con el diablo, no dura. Después de la alegría, dice Proverbios, vendrá la tristeza, el dolor. Y hay veces uno dice: qué bien lo paso aquí, miren esta fiesta, bailando, tomando, qué bien lo paso.
te estás refugiando con el enemigo. No te va a durar. Después de esa alegría, acabarás en una tristeza profunda. Piensas que eso es lo correcto. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esa paz, esa alegría es pasajera. Entonces dice, y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jersitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde has merodeado hoy? Y David le decía, en el Neguev de Judá, y en el Neguev de Jarmel, o en el Neguev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y este fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis, el rey enemigo, creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo Israel, y para siempre será mi siervo. Miren lo que hacía, amados hermanos, David, para tener contento a su rey, a su nuevo rey ahora. Asolaba, dice hermanos, a su misma gente. No dejaba con vida a nadie. Se llevaba como botín las vacas, las ovejas. Todo se lo traía y se lo ponía en las manos de Aquis, el rey enemigo. Y David, amados hermanos, asolaba a su propia gente. Mentía, ya no componía salmos, ya no tocaba su arpa. Aquí es un momento bien oscuro en la vida de David. ¿Qué continúa? Ahora lo vemos a David, ha pactado con el enemigo, se ha refugiado en el territorio enemigo, ha perdido la brújula, ha perdido la dirección. 29 capítulo 1. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Ahí está el ejército de los filisteos, van a salir en una guerra, en una campaña. Y David y sus 600 hombres que le acompañaban estaban en la retaguardia, atrás del ejército de los filisteos. Ellos iban ahí. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Aquis lo defiende, ¿no? Dice que los filisteos dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Por qué están aquí? Y Aquis dice, no, él ha estado conmigo y me ha sido fiel. Aquis estaba muy contento con David y sus hombres, pero los demás filisteos, amados hermanos, no lo querían a David ni a sus hombres. No lo querían. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra el rey Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar y que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000? No lo querían, hermanos. Los filisteos le dijeron a su rey, despídelo. No vaya a ser que en el campo de batalla se una a nuestros enemigos. No confiaban en David, el ejército de los filisteos. Aquí sí, pero los soldados no confiaban en David. Y le están diciendo a su rey, devuélvelo a su lugar, que se vaya. No queremos que se una, porque él en cualquier momento se puede unir con nuestros enemigos. Los hombres desconfían de él, hermanos. Y Aquis le llamó a David y le dijo, vive Jehová que tú has sido recto, y que me has parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala
he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Le dice Aquis a David: vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis le respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer márchense. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron a Jezreel. No le permitieron a David, los soldados filisteos, ir con ellos a la batalla. Miren, hermanos, ya David empieza a pagar, como se dice, sus malas decisiones. Eso de refugiarse con el enemigo no estaba bien. Ahora los filisteos lo desprecian, no lo quieren. Le dijeron: no, con él no iremos a la batalla. Despreciado ahora está David. A pesar de que él se ha unido con el enemigo no lo quiere, no confía en él. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siglag, y habían asolado a Siglag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Vuelve David, hermanos, a su sitio donde le había asignado el rey Aquis, este rey enemigo de los filisteos. Él regresa con sus hombres. ¿Y qué había ocurrido, hermanos? Los amalecitas habían entrado a su territorio, lo habían invadido, habían hecho tremenda escoria en la tierra donde estaba habitando David, los amalecitas, y no habían matado a nadie, sino que los habían llevado cautivas, como rehenes, a sus mujeres, a sus niños, a sus animales. Habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. ¡Qué escena tan terrible, hermanos! Miren las consecuencias de habitar con el enemigo. Los enemigos, los amalecitas, destruyeron todo su campamento de David y se llevaron cautivos a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, a sus animales. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las consecuencias, hermanos, de las malas decisiones. Refúgiate con el enemigo y espérate a lo que te va a venir. Mira lo que le pasó a David. Despreciado por los filisteos, saqueado por los amalecitas. Llevaron cautivo a sus mujeres, a sus hijos, a sus niños, a sus niñas. Cuando vieron esta escena, David y sus hombres se tiraron al piso y han llorado hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Esas son las consecuencias, amados hermanos, de refugiarnos con el enemigo. Al comienzo, qué alegría, qué bonito, qué placer, qué contento estoy aquí. Luego, llorarás hasta que te faltarán las fuerzas para llorar. Así le pasó a David. Entonces dice, las dos mujeres de David, Jezreelita y Abigail, la que fue la mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios.
Y esta palabra es lo que nos anima, hermanos queridos. Sus hombres ahora se organizan para apedrear a David. Miren, amados hermanos, las consecuencias de refugiarse con el enemigo, las consecuencias de pactar con el enemigo, las consecuencias de buscar la paz en el enemigo. La paz no se va a encontrar, la tranquilidad no se va a encontrar en el enemigo, solo se encuentra en Dios. Amados hermanos, David ya no oraba. David perdió su contacto con Dios y aquí están las consecuencias. Odiado por los filisteos, pactando con el enemigo, invadido por los amalecitas, llorando hasta que le faltaron fuerzas. Sus hombres queriendo apedrear a David. Uy, hermanos, qué terrible, hermano. Nunca cometamos ese error que hizo David. Pase lo que pase, nunca te unas al enemigo. Ni nunca digas me voy a refugiar en el alcohol, me voy a refugiar en la droga, me voy a refugiar en la cama ajena, me voy a refugiar en cosas que a Dios no le gusta, en una discoteca. No, mis hermanos, tengamos muchísimo cuidado. El enemigo es mentiroso. Miente cuando te dice acabas de estar mejor. No, nunca va a haber otro lugar que refugiarnos en nuestro buen Dios. Y aquí cuando David ha tocado piso, hermanos, ahora se arrepiente de no haber consultado a Dios, de no haber orado a Dios, de no haber consultado a los consejeros correctos. Antes David acudía a Samuel, acudía a Jonathan, pero ahora acudió al enemigo, al príncipe, al rey Aquís, al rey de los filisteos. Y miren, hermanos, cómo termina David, que lloró, dice, hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Pero él ha clamado y Dios es bueno. Y aquí dice la última parte, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué bueno, hermanos. Con esta palabra nos quedamos. Por eso Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. Porque aún en sus momentos más negros de su vida, en sus momentos más desesperantes, él, al final, que ha tocado fondo, no se ha quedado tirado, no se ha quedado en la inmundicia, no se ha quedado deleitándose en su pecado. Él ha levantado sus ojos a Dios y se ha fortalecido en Jehová su Dios. Esa palabra quédate en tu alma, en tu corazón y en la última fibra de tus huesos. Aun cuando estés hasta hundido hasta tu cabeza, fortalécete en Dios. Dios dice, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. El hijo pródigo vino oliendo a pecado, oliendo a inmundicia, oliendo a cerdo, y su padre se arrojó a su cuello, lo abrazó y lo besó. Amados hermanos, una lección para nuestra vida. No importa en dónde has caído, no importa en dónde te has embarrado de repente, te has enlodado en la maldad, en el pecado, te has refugiado en el enemigo, has hecho pacto con el enemigo. Pero levanta tu mirada. 7 veces cae el justo y 7 veces es levantado. Levanta tu mirada a Dios. Nunca te hables a ti mismo, hables con el enemigo. Levanta tu mirada en Dios y fortalécete en Dios como lo hizo David. Y a David se fortaleció en su Dios. Y amados hermanos, más adelante dice aquí que es muy larga la historia, pero dice que él le consultó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Me voy en tras, rescataré a mi gente, a mis mujeres, a mis hijos, a mis hijas, a mis animales. Me voy tras los amalecitas. Y Dios le dijo, sí, anda tras los amalecitas, porque de cierto recuperarás todo lo que ellos te han llevado. Amados hermanos, y David fue tras los amalecitas y los derrotó con sus hombres, amados hermanos, y regresaron
a sus hijos, a sus hijas, a sus animales, a sus mujeres. Y Dios una vez más le da la victoria. ¿Por qué? Porque él se fortaleció en Dios. Porque él volvió a Dios, le lloró, le pidió perdón. Y Dios no echa fuera a nadie que viene a él arrepentido. Dios no echa fuera a nadie. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Y David recuperó todo lo que los amalecitas le habían quitado. Y se fortaleció en Jehová su Dios. Gracias al Señor, dice la palabra de Dios, que Dios nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Glorifiquemos a Dios por esto, amados hermanos. Y en el próximo mensaje seguiremos aprendiendo las lecciones tan hermosas que nos está dando David para cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.